El día de hoy vamos a hablar acerca del relé temporizado. Del relé temporizado podemos decir que por hoy trataremos dos tipos, el on delay y el off delay. En cuanto al on delay, nosotros tenemos que puede llamarse también al trabajo o a la conexión. Como podemos ver, la bobina, a diferencia del contactor, se representa con este símbolo y se indican igualmente los contactos A1 y A2, siendo U la tensión aplicada en las terminales de la bobina del relé. Podemos ver entonces esta gráfica, la cual nos explica la tensión en la bobina del relé en función del tiempo y la corriente en los contactos en función del tiempo. Para un tiempo t, encendemos la bobina, es decir, energizamos la bobina del contactor. Esta alcanza su valor y por lo tanto queda energizada para un tiempo mayor que este tiempo t de encendido. Se dice que es on delay porque existe un retardo para que los contactos conmuten. Por esto, observemos que la corriente en los contactos antes de este tiempo de conmutación es cero y tras la conmutación alcanza el valor indicado o deseado. Por ello, para un tiempo menor que el tiempo de activación, el contacto estará en su posición común. 1516 será normalmente cerrado, 1518 será normalmente abierto. Observemos que el símbolo incluye esta identificación que estoy señalando. Así podemos observar que es un relé temporizado o que es un contacto de un relé temporizado. Como ya se dijo, para un tiempo t mayor que ta, entonces conmutará y por lo tanto el contacto pasará de estar, el 1.5 y 1.8 pasarán de estar normalmente abiertos a normalmente cerrados. Al apagar el relé, entonces los contactos vuelven a su posición original. La segunda operación es off delay, también llamada al reposo o a la desconexión. Observemos entonces ahora que nuestro relé, la bobina de nuestro relé está desenergizada, es decir, está sin energía hasta un tiempo TO, al cual se energiza, alcanza el valor al cual se energiza y en un tiempo T se apaga. Entonces, la corriente en los contactos sucede que al mismo tiempo que enciende o energiza la bobina, se activa, es decir, los contactos al mismo tiempo que se enciende la bobina conmutan en el tiempo TO, tras lo cual se mantienen encendidos y fíjense que al tiempo que se apaga la bobina, es decir, en T, los contactos presentan un retardo en su desconexión hasta un valor de tiempo TA, tras el cual vuelven a su posición original. Entonces, para un tiempo menor que TO, los contactos están en su posición original, normalmente cerrado, 1516, normalmente abierto, 1518. Entre el tiempo en que se energiza la bobina y el tiempo TA, es decir, el tiempo de retardo a la desconexión, los contactos habrán conmutado y se mantendrán en esa conmutación, en ese estado. 1.5 y 1.6 ahora será abierto y 1.5, 1.8 ahora será o estará cerrado. Finalmente, tras un tiempo mayor que TA, la bobina ya estará desenergizada y entonces, tras el tiempo mayor que TA, los contactos vuelven a su posición original. Obsérvense que el símbolo para un relé temporizado off delay para los contactos del mismo es diferente del símbolo en el on delay. Bueno, después de haber comprendido cómo trabaja un relé temporizado, hablaremos ahora del relé temporizado FSM4U. El número con el que viene este relé en el datasheet del mismo es 700 FSM4U-U23. El 700 FS hace referencia a la serie. M hace referencia a que es multifunción. Hablaremos posteriormente de tres funciones: on delay, on and off delay y flasher. El número 4 nos indica que se trata de contactos DP-DT, doble polo, doble canal, o double pole, double throw, doble salida. Son los que observamos aquí.
U indica que el rango de tiempo va desde 0.05 segundos hasta 60 horas y U23 nos indica la tensión de alimentación, de 24 a 48 voltios en señal DC, es decir, corriente continua, y de 24 a 240 voltios en señal alterna, bien sea de 50 Hz o de 60 Hz. Bueno, continuando. Entonces hablaremos de tres funciones del relé FSM4U: on delay, on and off delay y la función flasher. Ahora, ¿cómo setear estas funciones? Pues, como podemos observar, el instrumento aquí tiene una ranura en la cual se puede introducir un destornillador de tipo estrella para hacer girar un dial interno, el cual cambiará la opción de temporización o la opción de trabajo. Este dial aquí sirve para marcar el tiempo o la escala de tiempo, y aquí también vemos que se puede manipular la escala de tiempo de segundos, minutos y horas. Entonces, en la operación on delay, como podemos observar, se alimenta la bobina del relé temporizado de línea neutro y simplemente la estructura del dispositivo se representa con esta caja con línea entrecortada. Observamos que tiene sus contactos 15-16 normalmente cerrados, 15-18 normalmente abiertos, 25-26 normalmente cerrados, 25, 28 normalmente abiertos. Adicionalmente tenemos la opción del 2.1, 2.2 y 2.1, 2.9. Esta función tiene dos tipos de implementación: contacto instantáneo con un switch cerrado y temporizado, el cual el switch cambia hacia arriba. Ahora, para lograr una temporización mediante un potenciómetro de 10 kΩ con valor mínimo a 0.25 vatios, debemos colocar el dial en posición 0. Observemos la salida. En cuanto a la salida, una vez energizada la bobina, la salida tras un tiempo t de retardo se activará, dando la salida de los contactos, para que sea un delay. La salida 2, que en este caso viene siendo 2.1, 2.2 y 2.1, 2.9, se activa al mismo tiempo que la bobina y se mantiene activa. El LED que viene dentro del instrumento nos dará indicación de cómo trabaja esta operación. Se observan pulsos de instantáneos hasta que se llega al tiempo en el cual los contactos conmutan y el LED se mantendrá entonces encendido. La siguiente operación que veremos es on y off delay, es decir, es la mezcla de on delay con off delay. Para esta operación simplemente nosotros vemos que se conecta un interruptor con esta entrada secundaria a la bobina, B1. Y observamos que el contacto es un 15-16 normalmente cerrado y 15-18 normalmente abierto. Este símbolo indica que es on y off delay. Como podemos aquí ver, cuando la bobina se energiza, el switch se cierra durante este periodo de tiempo, tras el cual se abre. Ese tiempo será el cual se energice a 1B1. En el tiempo de retardo, on delay, será un tiempo t, y el tiempo de retardo para off delay será también el tiempo t. Y vemos que esto es la salida de los contactos 15-18 y 15-16. Aquí podemos observar cómo para el on delay el LED hace flash durante pulsos de tiempo y luego se mantiene encendido hasta que empieza a activarse el off delay. Entonces aquí se desenergiza a 1V1 y se observa que cambia de un estado continuo a un estado de pulsos hasta que se desactiva el off delay y entonces el LED se apaga. Finalmente observaremos la operación flasher, la cual es un ciclo repetitivo iniciando con pausas. Como podemos observar nosotros, tenemos que la bobina ahora presenta esta simbología, la cual indica pulsos. Es la misma estructura que antes, se conecta a línea neutro.
Y ahora solo observamos que tenemos el contacto 1516 normalmente cerrado y 1518 normalmente abierto, es decir, solo emplearemos este contacto. Bien, cuando la bobina se energiza, solo se energizará entre sus terminales A1 y A2. Y la salida será cerrada, es decir, no habrá corriente en la salida. Luego se activará por un tiempo t, por un tiempo t se desactiva y por un tiempo t se vuelve a activar y así sucesivamente. Es decir, que el periodo de esta señal a partir de este punto que estoy señalando sería 2t. Esto influye en los contactos 1518 y 1516. Ya. La opción que vemos acá abajo es para indicar el LED. El LED nos muestra la operación que se está realizando. Cuando esté 1516, cuando el 1518 se encuentre normalmente abierto, no habrá luz, no habrá energización de LED. Cuando conmute y cambie de 1516 a 1518, se encenderá el LED durante t segundos y luego se apagará, y así sucesivamente. Finalmente, cabe aclarar que la operación flasher en el selector de operación del relé multifunción es la letra F. La operación on y off delay es la letra C y la operación on delay es la letra A. Con eso concluye la presentación. Muchas gracias.